Bienvenidos, muchas felicidades. Hoy estamos acá cerrando el curso sobre liderazgo, felicidad, buen vivir. Y es muy interesante lo que tenemos para hoy porque, claro, alrededor de todas las preguntas que han surgido, pues hoy vamos a hablar básicamente de tres cosas. Lo primero es el enemigo de la felicidad o los enemigos, el enemigo público. Lo dos es adentrarnos un poco más ontológicamente, más desde el ser, qué significa la felicidad. Y para eso están las neurociencias. Y para eso está obviamente la química que también nos da unos atisbos muy interesantes acerca de lo que ocurre en la felicidad, justamente en el cerebro, donde también entra obviamente la neurología. O sea que sí, por supuesto que la invitación hoy es a tener un tema muy científico, además de filosófico, acerca de la felicidad. Y lo tercero definitivamente es una regla muy simple, un canon que nos sirve a todos. ¿Cuál es ese canon? Pues que básicamente es feliz quien agradece su existencia, lo que tiene a su alrededor. Es feliz quien básicamente simplifica la vida, la vuelve de una manera mucho más sencilla, más vivible. Y por supuesto, es feliz quien ama, quien da y esparce amor a su congénere y a la naturaleza. Esas son como las tres metas. Primero, claro, la sociedad de consumo definitivamente es un gran enemigo, porque la sociedad de consumo nos envía un mensaje erróneo, resumido por ejemplo en lo que podemos ver allí en este contenido. Estoy ansioso, luego compro. Estoy triste, luego compro. Estoy aburrido, luego compro. Ese es el primer enemigo público de la felicidad. El tema de una sociedad que me dice que cuando yo estoy vacío me puedo llenar con cosas y eso es erróneo. Si yo estoy aburrido, si mi emoción es negativa, tengo que hacer otras cosas que no pasan por el supermercado o que no pasan por el shopping. Entonces, hay que aprender a gestionar las emociones y hay que aprender también a entender nuestro cuerpo. En términos químicos, en términos de hormonas, en términos también de nuestro sistema endocrino, es decir, donde se produce toda esta, digamos, todo este cóctel hormonal, hay algo que es muy interesante que tenemos que tener en cuenta y es el cortisol. Por ejemplo, cuando estamos estresados, lo cual nos genera por supuesto un conjunto de miedos, la hormona del estrés, el cortisol, nos genera ansiedad, nos genera fobias. Y eso tiene unas implicaciones en la salud muy interesantes, porque lo primero que se afecta es el sistema digestivo, porque ese cortisol nos está acelerando, nos está aumentando los niveles en sangre, nos está aumentando la presión arterial, ese flujo, claro, el cortisol nos pone el corazón a mil, a fluir demasiado la sangre. Eso afecta a nuestro cerebro, nuestro neocórtex, nos trae problemas en el sistema nervioso central y por supuesto en el sistema parasimpático. También, y esta vez es lo más grave, nuestra defensa de nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, pues también se ve afectado por esta hormona del cortisol. Y básicamente nuestro corazón también sufre. Miren, hay un euestrés, ese es el buen estrés. Claro, cuando uno se va a casar, por ejemplo, le genera estrés. Cuando uno tiene un nuevo empleo, eso le genera estrés. Cuando uno está ansioso porque tiene un negocio y hay que cerrarlo, eso le genera estrés. Pero, ¿qué es lo malo? ¿Cuál es el enemigo público? Es mantener ese estrés y volverlo costumbre. Porque entonces ya nos va a generar es ansiedad. Entonces, el primer llamado es a entender muy bien cómo funciona el cortisol, cómo funciona el estrés y cómo aprender a gestionar esa, digamos, condición negativa, ¿sí? Cuando no se gestiona, pues obviamente bien. Hoy la ciencia, en sus avances, con un conjunto de técnicas, pues nos permite entender mucho más qué sucede cuando el estrés, la ansiedad, la depresión se apodera de nuestro neocórtex, de nuestro cerebro.
Veamos estas dos imágenes comparativas. Es una imagen de una tomografía. En esa tomografía se puede ver un cerebro sano, casi que está, digámoslo así, prendido como unas lucecitas. Y al otro lado hay un cerebro donde básicamente está como apagado. Eso se ve perfectamente en una tomografía. Ahí quiere decir, cuando está apagado, que no hay un equilibrio hormonal, que nuestra dopamina, nuestra serotonina, nuestras endorfinas, las hormonas de la felicidad, no están funcionando bien. Ese circuito, ese cerebro, no está funcionando como se debe. Y obviamente, no solo el neocórtex, hay que trabajar el sistema límbico también, por supuesto, y también hay que analizar la amígdala cerebral, qué está pasando ahí y qué está pasando en el hipotálamo y en el hipocampo. Es decir, el tema de la felicidad, y esto es muy interesante, no es únicamente un tema filosófico, psicológico, sino que también es un tema fisiológico, neurológico, químico. Entonces, para entender la felicidad, hay una invitación, y esa también a mirarlo desde una perspectiva científica. Miren eso tan interesante. El otro enemigo público, dijimos que un enemigo público era la ansiedad, el estrés, pero también la depresión. La depresión es algo real. La depresión no se puede confundir con tristeza o con un mal rato. No, la depresión efectivamente es un efecto y es, digamos, un evento traumático. Genera problemas de salud. Puede venir, claro, puede tener una causa genética, una causa biológica, una causa fisiológica. ¿Cuál es el efecto principal de la depresión o el síntoma? ¿Cómo lo entendemos? Miren, la depresión es un desbalance en la química del cerebro. Puede tener N causas. El estrés es una, la ansiedad es otra. El consumo de drogas que altera nuestra química cerebral también. Una nutrición deficiente, por supuesto. Cuando nuestras hormonas no están bien, están desequilibradas. Miren, la depresión es un tema que hay que prestarle demasiada atención. Porque la depresión está asociada a que nuestros niveles de endorfinas, sobre todo la dopamina, está muy baja. Está como dicen por ahí en la canción, hoy estoy down. Pues más o menos la depresión es un estado constante de estar down, de estar bajo, ¿sí? Y eso es un problema muy grave porque luego puede generar incluso en el suicidio. Y el suicidio, pues es un tema que hay que prestarle toda la atención del mundo. Miren, los invito a que pensemos en esas clases de química que recibíamos en la educación media o los que tuvieron una formación química en la universidad, porque es que eso es un tema también casi que de laboratorio, ¿sí? Todos los estados mentales y los estados emocionales, así como los estados alterados de conciencia en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central, en nuestro sistema parasimpático, pues tiene que ver con hormonas, tiene que ver con órganos, tiene que ver con una química cerebral. Por ejemplo, la depresión definitivamente, la dopamina está muy baja, la serotonina y la oxitocina. Es decir, las hormonas principales que causan la felicidad en la depresión, todas están muy abajo. O sea, hay un desequilibrio completo. En cambio, en la felicidad pasa que la serotonina está muy alta. Yo les coloco un caso. Una familia, papá, mamá, hijos, todos están unidos. Están en una atmósfera de amor, segura. Se sienten básicamente plenos. Ahí la serotonina, ¿cómo está? Arriba, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona está enamorada, ¿cómo está la dopamina también? Arriba. Pero cuando una persona tiene depresión, todo lo tiene abajo. No se siente amada, no se siente reconocida, no se siente íntimamente relacionada con nada. Y ustedes preguntarán entonces, ¿cómo es la química, por ejemplo, de la ansiedad? En la ansiedad pasa algo muy similar a la depresión. El nivel de oxitocina, serotonina y dopamina están muy bajos. Pero como la ansiedad es un estado de alerta, por ejemplo, un miedo hacia el futuro, una fobia, en temas más clínicos, más psicológicos, casi que una neurosis. Bueno, habría que matizar eso un poco.
Entonces, la ansiedad, el nivel, por ejemplo, digamos, de cortisol, pues va a estar por las nubes. El estado de alerta del ser humano va a estar muy, muy alto. En el amor, que sería lo contrario, por ejemplo, que nos tiene... Vea, el amor es lo más mágico de toda esta química cerebral. En el amor, todas las buenas hormonas, todas las buenas endorfinas están arriba. Dopamina a su máximo nivel, serotonina a su máximo nivel y oxitocina. Cuando un músico está frente al público y experimenta el amor del público frente a su música, eso es amor. Cuando una persona, por ejemplo, un veterinario, está cuidando a un gato, a un perro y lo salva de la muerte, sus niveles de amor están arriba, dopamina, serotonina, oxitocina. Entonces, miremos eso. El amor y la felicidad serían las hormonas, todas estas químicas cerebral arriba y en equilibrio. Mientras que en el lado oscuro de la fuerza, por ejemplo en la ansiedad, hay un sufrimiento mórbido, es el trastorno de ansiedad, o hay un estrés bastante fuerte y negativo que no se va, que es constante, o hay un miedo, hay una fobia, ¿sí? Entonces, mucho cuidado porque el lado oscuro de la fuerza son los trastornos. Entonces, efectivamente, si queremos ser felices hay que entender muy bien los trastornos psicológicos, los trastornos psiquiátricos. Déjenme resumir esto de una manera muy sencilla, como si uno estuviera en una clase de psicología clínica 1. Los seres humanos tenemos motivaciones y nos motivan cumplir ciertas expectativas. Pero ¿qué pasa cuando yo no logro cumplir una meta o una expectativa? Está la frustración. Entonces, los ciclos motivacionales que terminan en una frustración y no alcanzando la meta, pues nos generan entonces el lado oscuro de la fuerza, ansiedad, estrés, depresión. Entonces, si usted está, por ejemplo, trabajando en un banco y le dicen, sus cuotas deben ser estas, por ejemplo, en promoción de tarjetas de crédito, y usted no alcanzó esa cuota, pues efectivamente la motivación suya era conservar su empleo, alcanzar buenas metas para tener una buena bonificación, pero resulta que no, que lo tomó la pandemia, las tasas altas de interés, la gente no quiere tantas tarjetas de crédito a esas altas tasas como antes, y usted no pudo reportarse bien en las ventas, y su jefe lo llama, venga para acá, ¿qué es ese tipo de metas que está alcanzando? No nos llenan las expectativas. ¿Usted qué le va a dar? Ansiedad. ¿Usted qué le va a dar? Estrés. Y si se descuida, le va a dar depresión. Incluso hasta un trastorno de neurosis. Entonces, cuidémonos por favor de eso. Y el cuidado empieza ¿cómo? Empieza con que usted entienda el problema. En esta charla, básicamente lo que queremos es que usted comprenda la situación. Porque no es que yo me levanto por la mañana y digo, oh, uy, voy a ser feliz. Y decidí ser feliz. No. O sea, hay que comprender de qué se trata la felicidad y cuál es el enemigo público de la felicidad, que ya lo hemos dicho acá pues varias veces. Vamos a continuar entonces con esto que se pone cada vez más interesante. Vaya por una aromática caliente para que suba un poco ahí las hormonas de la felicidad y continuamos. Bueno, a usted que les gustó la química en la educación media, pongámosle pues cuidado, porque es que las endorfinas son fundamentales para la felicidad. Las endorfinas es como decir el ibuprofeno que le mandan a uno en el seguro social. Es como el analgésico que lo protege a uno frente al estrés, frente al dolor, frente al miedo. Entonces hay que aprender a desarrollar esas endorfinas en nuestro cerebro, porque nuestro cuerpo, nuestro sistema endocrino es el que lo produce. Vamos por ejemplo a la de la dopamina. La dopamina es muy interesante porque yo la relaciono mucho con la euforia, con la alegría, pero también es la de las adicciones, por ejemplo, la búsqueda de placer, el cumplir metas y deseos. Muy parecido como al hedonismo que hablaba yo antes sobre el modo de la felicidad número 1. Entonces, delicioso, irse a un buen restaurante, claro, dopamina. Delicioso, relaciones sexuales, claro, mucha dopamina y muchas hormonas más. ¿Cierto? Cumplir una meta, graduarse, la alegría en ese momento del grado, por supuesto, dopamina. Entonces, claro, hay que ser prácticos. Ustedes saben que me encanta el pragmatismo. Otra hormona, la oxitocina. Esa es mucho más poderosa. ¿Por qué es poderosa?
Es poderosa porque se relaciona con los amigos iguales en virtud, los amigos honestos, los amigos con los que compartimos, a los que tenemos confianza, a los que les contamos nuestro ser, nuestra pareja, a la que le somos fieles, nuestros padres, nuestros hermanos, con las personas que queremos. Eso se genera mejor dicho, en el cerebro y se nos dispara la oxitocina. Y la hormona de la felicidad por antonomasia, por definición, la paradigmática, es la serotonina. Por ejemplo, el orgullo que sientes de tu buena profesión, ¿sí? Por ejemplo, el estado de confianza, de haber hecho las cosas bien. Todo lo que tiene que ver con sentimientos largos, profundos, duraderos, lo que tiene que ver con el amor, eso es serotonina. Yo creería que es la más importante de todas y que definitivamente tenemos que ponerle mucha atención. Prácticos, casos prácticos. Si quieres generar serotonina, bueno, no, empecemos primero por la endorfina. Hay que bailar, hay que cantar, hay que sonreír, o sea, hay que meterle endorfinas a tu cerebro. Oxitocina, bueno, hay que meditar, hay que darle un abrazo a alguien, hay que estabilizarse, hay que ser generoso. Por ejemplo, practicar el voluntariado. Ya estoy pensionado, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a generar voluntariado, vamos a ayudar a otras personas a salir adelante. Y por supuesto, en el caso de la dopamina, pues tiene mucho que ver con tener un cerebro relajado, que duerma bien, pues yo recomiendo siempre 8 horas, ojalá entre 8 y 9. Por supuesto que hacer ejercicio, que aumenta también la noradrenalina, la adrenalina, la testosterona. Bueno, el ejercicio es una actividad fundamental para la felicidad. Y yo me apego a esta, digamos, norma entre 7.000 y 10.000 pasos. Hay que dedicarse a ejercitar el cuerpo y entre eso a moverse diariamente, siquiera 10.000 pasos. En el caso de la serotonina, miren, hay que practicar mucho el agradecimiento. Si usted por la mañana se levanta y agradece estar vivo, y agradece poder moverse, y agradece poder salir a trabajar y resolverle problemas a las personas, y agradece la familia que tiene, y la comida, y agradece el mundo, el universo donde está, de forma consciente. Si usted es agradecido, definitivamente genera serotonina. Entonces hay que ponerle mucha atención a eso. Ser feliz, uno tiene que ser estratégico, hay que sentarse a pensar. Eso no es solamente levantarse con una cara y con una buena actitud. No, hay que realmente entender de qué se trata la felicidad, desde la química de la felicidad, desde las neurociencias de la felicidad, por supuesto desde la parte clínica de lo que va en contra del lado oscuro de la fuerza de la felicidad. O sea, hay que entender cosas de psicología clínica, hay que entender cosas básicas de psiquiatría, hay que entender cosas básicas de filosofía, porque si no, pues si vamos a tener estrés, ansiedad, depresión, neurosis, psicopatologías, pues básicamente nuestra química cerebral se va a alterar. Entonces esa es la invitación, empezar a practicar desde ya mismo. O sea, bueno, no, ya mismo no, porque continuamos con la charla, pero apenas termine esta charla, entonces ahí sí, vaya a practicar lo que estamos diciendo. Vamos entonces a resumir, a ver cómo es que usted va a hacer su plan personal de desarrollo estratégico para ser feliz. ¿Cómo es que usted va a hacer para gestionar sus emociones? Como eso es un curso práctico, bueno, entonces, a ver, meta número 1. ¿Cómo es que usted va a generar dopamina? Hay que hackear su cerebro. Entonces, número 1, realizar actividades de autocuidado. Si usted no tiene un cuerpo bien desarrollado, bien cuidado, usted no va a poder generar dopamina. Comerse, claro, la comida, lo que llamamos el movimiento de slow food. Elija buenas verduras, elija buenas frutas, dependiendo de su cuerpo también, lo que llamamos homeostasis, es decir, el equilibrio de su propio cuerpo. Hay que aprender con su cuerpo, con su genética, con su actividad física, con lo que usted hace en el día a día, usted qué es lo que necesita consumir. Celebrar pequeños logros, miren, hay una enseñanza muy interesante. La gente que mueve montañas se empieza por mover piedra a piedra. Es decir, ese pequeño logro, celébrelo. Usted está estudiando, por ejemplo, ingeniería en sistemas, ganó un buen parcial de matemáticas, celebre ese logro. No tiene que esperar a que sea ingeniero para generar dopamina, ese logro está bien. O usted empezó a abrir su nuevo negocio
y empezó con la primera venta. Celebre ese primer momento. Eso le genera dopamina, ¿cierto? Completar las tareas. Es decir, es que el tema aquí es no procrastinar, ¿cierto? No dejar las cosas, planee bien sus actividades. No se ponga con expectativas extremadamente gigantes, magnánimas, trascendentales. No, empiece primero por lo pequeño. Porque quien no es capaz de administrar la pequeña tarea, no es capaz de administrar una grande tarea. O sea, si va a empezar, por ejemplo, una nueva idea de negocio, empiece primero por tener sus primeros clientes. Serotonina. Entonces, mire, sí hay que relajarse, hay que tener un lugar en silencio, hay que meditar, hay que ejercitar su cuerpo, vaya al gimnasio, consiga amigos, practique un deporte, tenis, usted verá, pero hay que hacerlo. El sol, mire, esto no es un tema solamente de Superman o una persona de Krypton que se recarga con el sol, para nada. El sol es lo que da la energía básica a los seres vivos por definición, que son las plantas. Si no fuera por el sol, pues por ese proceso de fotosíntesis que me enseñan en primaria, no sería posible tener toda esta energía disponible para que los animales se coman las plantas y nosotros nos consumamos después esa energía. No, el sol también activa nuestro sistema inmunológico, activa nuestra piel, nos hace producir más endorfinas. Entonces hay que hacer eso, hay que salir al sol, hay que exponerse a la naturaleza, hay que practicar muchísimas actividades al aire libre. Con el tema de la oxitocina, hombre, abrace, sienta el amor, por ejemplo, de un bebé, agradezcale a otra persona, juegue. Johannes Huizinga decía que el hombre es un animal, el hombre es, él lo definía homos ludens, el hombre es un animal que juega. Entonces hay que también, claro, jugar con los animales, por ejemplo, con las mascotas. Endorfinas, hay que producir, pero muchas. Por ejemplo, yo para producir endorfinas tengo unas personas en TikTok y en YouTube que yo sigo, que me parecen muy graciosas, y entonces yo las sigo y me dan risa, me parecen buenos chistes y me río. Entonces hay que practicar también eso. La comedia me parece muy interesante. Ya incluso hay dietas para la felicidad. Por ejemplo, los pescados altos en omega 3, omega 6. Por ejemplo, el chocolate amargo. Por ejemplo, el cafecito caliente. Por ejemplo, el banano. O sea, a ver, ¿cuál es la invitación que yo te estoy haciendo? Yo te exhorto a que te vayas a estudiar todo lo que hay detrás de la felicidad. O sea, eso es un tema más complejo de lo que uno piensa en su cerebro. Entonces yo te estoy dando aquí unas rutas, pero hay que hacerlo. Y quiero que mires este tema de la felicidad también y el tema de las emociones, de la gestión de las emociones, de una manera muy química. No lo vamos a exponer acá, pero tú puedes profundizar allá. ¿Qué pasa con una persona, por ejemplo, el lado oscuro de la fuerza? ¿Qué pasa cuando tiene manía, por ejemplo? ¿Qué pasa con sus niveles de dopamina, serotonina, oxitocina? ¿Qué pasa cuando tiene curiosidad, cuando tiene enojo, cuando tiene apatía, euforia, enamoramiento? Miremos ahí la de enamoramiento. Estar enamorado es. Hay una canción de estar enamorado es. O sea, es tener la dopamina arriba, oxitocina arriba, endorfinas arriba. Hay que enamorarse. Si usted está enamorado de la vida, por ejemplo, enamorado de su pareja, enamorado de sus hijos, enamorado de su carrera, usted va a tener todas las hormonas arriba. Y lo contrario, cuando está la tristeza, eso está todo abajo, todo abajo. Cuando está irritable, por ejemplo, pues el cortisol y todo eso está arriba, ¿cierto? Cuando no quiere hacer nada del mundo porque tiene apatía, entonces todo está abajo. Entonces póngale mucha atención. A veces muchos no tenemos contacto con laboratorios, pero mire, nuestro cerebro ocurre todos los días un laboratorio, una química, y hay que entender eso, porque el cerebro, de la mente y de nuestra psique, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de vivir, es donde se construye lo que llamamos felicidad. Entonces eso de la actitud positiva y todo eso, eso es más complejo de lo que uno pretende, y eso es lo que yo quiero mostrar hoy acá. Vamos entonces avanzando. Mira, aquí hay toda una sabiduría popular, también hay, o sapiencia popular, también hay construcción de pensamiento filosófico en torno a la felicidad, literario, humanista, científico. Entonces tenemos, básicamente, de lo que hemos estado hablando, vamos a resumir todo esto.
¿Qué pasa cuando usted tiene amor? Básicamente sería como el fin de la vida. Y quiero que miremos esa frase de León Tolstoy. Cuando yo tengo un sentimiento de amor frente a mí, frente a la vida, yo estoy consiguiendo el fin último de la existencia. Y lo hemos visto químicamente. Lo que puede aparecer ahí, pues, como una especie como de metafísica, porque es pensamiento literario, está soportado por toda una química de la felicidad y por un conjunto de neurociencias de la felicidad. Entonces hay que aprender mucho más del amor. Yo recomiendo, por ejemplo, de Harold Loving, El arte de amar, de Erich Fromm, para conocer un poco más acerca del amor, o las teorías del banquete de Platón sobre el amor, o las apreciaciones de San Agustín de Hipona, Santo Tomás, sobre el amor, ¿sí? O sea, porque es que este tema hay que conocerlo a profundidad, incluso la doctrina del cristianismo, que basa todo su pensamiento, su ética, su doctrina y su culto en el concepto de amor. Entonces, el tema aquí es que si suponemos que el fin de la vida es amar, vamos a ser felices, porque estamos mostrando cómo el amor es el que se lleva aquí el gran protagonismo de todo este sistema, digamos, de endorfinas. Entonces, invitación, la primera fórmula que vamos a decir para ser felices, la primera es amar, el amor, ¿sí o no? Amar. La segunda, vamos a bailar más adelante, entonces continuemos. Bueno, antes de profundizar en el tema de lo segundo, que lo que quiero decir es simplificar la vida, si quiero analizar el tema de la felicidad, miren, lo que yo he recomendado para buscar con el tema del amor, se los quiero resumir. Hay varios tipos de amor. O sea, los griegos, por ejemplo, distinguían el amor erótico. Es un tipo de amor, sobre todo basado en el cuerpo, ¿cierto? Pues por eso llamamos erótica, es el amor eros. También hay un amor filius, que es, por ejemplo, el amor que se siente los seres humanos frente a la humanidad. Está, por ejemplo, el amor con los amigos y también con los familiares. Cuando decimos comúnmente, vamos a hacer un ágape, estamos diciendo de un amor, de lo caritativo, del compartir, de la fraternidad, ¿cierto? También, por ejemplo, hay un amor pragmático, un amor realista, un amor que dice uno de la reciprocidad, ¿cierto? Eso pasa mucho, por ejemplo, en los lugares de trabajo, donde hay un clima organizacional sano, hay un amor tipo pragmático. Es decir, yo quiero que a mis compañeros lo vaya mejor y así a mí mismo me va a ir también muy bien. Lo contrario son esas relaciones tóxicas que llamamos un clima organizacional desfavorable o negativo, que es donde los compañeros entre sí no quieren alcanzar unos fines comunes, sino que quieren de alguna manera atacar al otro. Entonces, de esos tipos de amor, pues viene claro el concepto de la filantropía, el concepto del altruismo, el concepto del amor al congénere. Y el amor de pareja, por ejemplo, el que yo recomiendo es ese amor celeste, es ese amor uranio, es ese amor donde yo me enamoro de la forma de ser del otro y donde crecemos juntos, buscando obviamente una realidad mejor. Filosóficamente pues se han dicho muchas cosas, pero yo quiero resaltar el de Albert Camus. La peor desgracia que tiene un ser humano es no haber podido amar. ¿Por qué? O sea, ¿qué es la gracia? Es un estado de felicidad. ¿Y qué es la desgracia? Es un estado básicamente de formas de vivir infeliz. Y quiero resaltar también a Agustín de Hipona. Por ejemplo, él dice, ama, luego haz lo que quieras. Cualquier acto de libertad que está precedido por el amor debe estar bien. Entonces, si callas, hazlo con amor. Si castigas, castiga con amor. Si das, da con amor. ¿Por qué? Porque básicamente el amor todo lo puede, o el amor todo lo mueve. Y si es un acto de amor, lo que tú estás haciendo, definitivamente está bien. Bueno, ya con ese retoque al concepto de amor, que es la primera estrategia que yo digo para ser feliz, ama, ¿cierto? Seguimos entonces con la número 2, ahora sí ya pues en teoría. Entonces esta fórmula va a ser muy simple, a ver, la voy a decir nuevamente. Ama, agradece, simplifica, ¿sí?
Esa es como la fórmula que yo recomiendo para mantener un equilibrio en la felicidad. Mire, la gratitud. También hay un conjunto, digamos, de experimentación en esto, de conocimiento fáctico, que podemos entender qué hace el agradecimiento. Por ejemplo, reduce la depresión, los síntomas depresivos. O sea, si tú agradeces la comida que tienes en la mesa, si tú agradeces la vida, si agradeces a tus padres, a tu familia, pues definitivamente el hecho de tu agradecimiento te hace afrontar mejor las dificultades. Número 2, por supuesto, si tú estás contigo mismo bien, porque estás agradecido, pues definitivamente vas a tener que moderar un poco el estrés. Te hace ver la vida de una manera mucho más generosa, te hace albergar experiencias y emociones positivas, te da bienestar psicológico. Es decir, el agradecimiento de alguna manera hace que tu vida, incluso difícil, porque todos tenemos vidas difíciles, pues esté mucho mejor. Pero no se trata únicamente de decir, no, es que yo ya soy agradecido. No, es que efectivamente hay que agradecer, o sea hay que tener una rutina del agradecimiento, ¿sí? Por ejemplo, hay que agradecer a los compañeros, entonces hay que decir, hombre, hoy por la mañana me voy a levantar y voy a agradecerle a un compañero que me ha enseñado a mejorar un proceso, a que me ha mejorado un producto, ¿cierto? Hay que llevar incluso un diario de agradecimiento, dice en la mente, 4 o 5 cosas por la mañana que agradeces antes de salir de tu casa y 5 cosas que agradeces cuando llegas en la noche que pasó durante el día. Entonces sí hay que agradecerlo y hay que hacer rituales de agradecimiento. Hay un filósofo que se llama Byung-Chul Han que habla de la importancia de los rituales. Hay que hacer rituales. Es claro, esta vida materialista, esta vida sofocada, esta vida hiperveloz, no nos permite hacer rituales. Pero qué bueno que usted pueda aprender, por ejemplo, una vela en su casa por la noche, una vela con un aroma bien interesante de lavanda, y usted se desestresa y usted agradece ese espacio de soledad, ¿cierto? O usted se está duchando y agradece esa agua potable que le está cayendo, ¿cierto? O sea, hay que hacer rituales. O usted está tomando una bebida, un té, una aromática, un café, por la ventana está mirando lo que sucede alrededor, usted se siente bien, seguro en su casa mientras llueve. Entonces hay que ser agradecido. O sea, básicamente es como si usted tuviera un diario de agradecimiento, ¿sí? Porque si usted dice, es que yo soy muy agradecido con todo. O sea, a ver, la verdadera historia de esto está en los hábitos, está en las acciones. Eso no es que usted ponga ahí con retórica a hacerse autoengaño. Mucho cuidado con el autoengaño, porque básicamente lo que nos limita es que a veces nos creamos en nuestra cabeza unas películas y luego de crearlas, no las creemos. Entonces usted se siente el más agradecido del mundo, pero no tiene ningún hábito de agradecimiento, no tiene ninguna rutina, entonces usted no está agradeciendo nada. Usted está auto adoctrinando, se está autoengañando. Entonces mucho cuidado con eso. Te recuerdo la fórmula que es muy sencilla. Ama, agradece y simplifica. ¿Sí? Esa fórmula básica yo pienso de que le va a ayudar mucho a usted a estabilizar su vida, su química cerebral, etc. Bueno, entonces agradecer, miren, yo pienso de que es interesante esa teoría oriental que nos habla de que hay que agradecer incluso las estaciones, o sea, no quejarnos en invierno, no quejarnos en otoño, porque es que mucha gente está esperando el verano. Claro, qué delicia el verano, por supuesto, las mejores películas de Hollywood salen en summer, por supuesto, espectacular, pero también hay que aprender del invierno, hay que aprender del otoño, hay que aprender de la primavera. Entonces, en agradecimiento, ya pues para continuar con la simplificación que es la última, dice Lao Tse, que el agradecimiento es la memoria del corazón. Entonces, tienes que tener memoria en el corazón. No solo hay memoria en el neocórtex, la memoria del corazón, la memoria de la psique. Hay que agradecer. El tema de la simplificación. Mire, vamos a hacerlo con un modelo muy simplificado. Ahí se va a presentar. Un modelo muy simplificado. Es decir, en un cuadrante que nos enseñaban en grado noveno, ustedes se acuerdan, en educación básica secundaria. ¿Qué es simplificar la vida? Miren, en el primer cuadrante, o sea, en el eje de la Y, vamos a colocar lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? Ropa, necesito comida,
necesito un lugar que me proteja, necesito transporte, necesito un trabajo, necesito crecer en los bienes de la cultura, educarme. O sea, lo que es estrictamente necesario. Eso hay que definitivamente tener mucho, mucho agradecimiento. Y hay que agradecerlo todo el tiempo, cuando lo tienes. En el eje de la Y negativo está lo que no necesito. No necesito el reloj Rolex. No necesito ese carro costosísimo. No necesito viajar cada 6 meses por el mundo. No necesito esa comida lujosísima. Es decir, hay cosas que no necesito. Lo que no necesito, let it go. Hay que dejarlo ir. ¿Sí? Porque eso es lo que nos va a ayudar a ser feliz. ¿Sí? El tema, por ejemplo, de lo que me hace feliz, acá en el cuadrante de las X. Bueno, disfrútalo. Disfruta tu vida, tu familia, tus amigos, tus hobbies, tus pasiones. Eso que me hace feliz en este cuadrante de las X. Bueno, hay que disfrutarlo. Y en el eje negativo de las X, lo que no me hace feliz, lo mismo. Déjalo ir. No lo aceptes. Aléjate. En esto de la simplificación, entonces, ya lo han visto ustedes en La Sociedad Sin Alma, que es el libro que soporta todo esto, que el que no lo tenga lo invito pues a que básicamente lo empiece a leer, lo consiga, lo empiece a leer. ¿Qué es lo que yo digo con respecto a esto? Mire, imaginemos una esfera gigante, todo lo que uno quiere en esa esfera gigante. Pero muchas veces todo lo que uno quiere no lo necesita. O sea, todo lo que tú quieres, imagínate todo lo que tú quieres. Quieres 10.000, 20.000 hectáreas de tierra, quieres 4 o 5 Toyotas, quieres 20 o 30 o 1.000 o 10.000 empleados, quieres oro por toneladas, todo lo que quieres en esa esfera gigante. Y lo que tienes es una esfera más pequeña, ¿cierto? Tal vez no tienes todo el territorio, pero tienes una casa, o vives con tus papás, tal vez no tienes todos los empleados, pero bueno, lo que uno desea o lo que uno quiere es gigante. Lo que uno tiene es pequeño. Y lo que uno necesita es más pequeño. Entonces, mire, hay que empezar al contrario. Si usted quiere ser feliz, no quiere frustrarse, tiene que empezar a preguntarse qué necesito para ser feliz. No qué deseo para ser feliz. De hecho, no qué tengo para ser feliz. Sino qué es lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? Es la primera clave principal en esto. Entonces empecemos. Quiero ser feliz y quiere simplificar la vida. ¿Qué necesita? No qué tiene. De hecho hay muchas cosas que usted tiene que no necesita. Y tampoco qué desea. Empiece por lo básico. Lo básico es qué necesita para ser feliz. Dice Confucio que la vida es simple, pero insistimos en hacerla complicada. Entonces, vuelvo a repetir y voy a repetir muchas veces esta frase: la felicidad se alcanza cuando uno ama, cuando uno agradece y cuando uno simplifica. Bueno, voy a resumir todo esto con una frase de Epicuro. Epicuro le escribió una carta a Meneceo y ahí da un cuadrifármaco de la felicidad. En ese cuadrifármaco Epicuro pues dice muchas cosas, me parecen muy interesantes. Una es no temer a la muerte, hay que vivir una vida significativa y plena. Número 2, no temer a los dioses. Si Dios nos ama, quiere lo mejor de nosotros. Número 3, hay que reducir el sufrimiento, hay que reducir el dolor siempre. Y número 4, pues hay que aumentar los niveles de felicidad. Y para eso la frase de Epicuro principal es: no es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, lo que hace nuestra verdadera abundancia. Tú puedes tener los 5 autos de Maluma ya estacionados en una casa de 1.000 metros cuadrados y estar tan ocupado trabajando que no vas a poder ni siquiera prender los carros ni usarlos, o con uno es suficiente. Puedes tener 100 o 200 o 300 pares de zapatos allá en tu closet, pero solo tienes, en ese caso, 2 pies, no vas a poder usar todos esos pares de zapatos. Entonces el tema aquí es que la verdadera abundancia está en que usted pueda disfrutar de lo que realmente usted tiene. Les cuento, como todo esto es un modelo de desarrollo, basado en, digámoslo, Eiffel, les voy a pasar el modelo en la diapositiva.
IFEL empieza por desarrollar la inteligencia, desarrollar la felicidad, desarrollar las emociones y cuando estamos preparados para eso generar liderazgo. Entonces yo con esto termino el primer ciclo, la primera temporada basada en la sociedad sin alma. Después, la segunda temporada, esperemos que este año, a finales de año, podamos empezar la segunda temporada, va a ser sobre el arte de aprender a gestionar nuestras emociones, sufrir y resurgir, catarsis. Así se va a llamar el libro que va a soportar esto, que va a salir publicado en enero, pero que antes vamos a hacer la segunda temporada, que también va a tener 10 videos. Y lo tercero, el libro de liderazgo, va a llamarse Impacto, liderazgo al alcance de todos. Entonces, este modelo de desarrollo que ustedes han visto a lo largo de estos 10 digamos, grandes partes del curso, pero que también está apoyado en unos shorts que van a ser más de 365, de duración de 1 minuto, sobre bases de filosofía y motivación, basan este modelo, que se llama IFEL, Inteligencia, Felicidad, Emociones y Liderazgo, de desarrollo humano y liderazgo al alcance de todos. Entonces, espero que, primero agradecerles muy fraternalmente que me hayan acompañado en esas 10 partes, 9 partes del curso, esta es la última y una parte introductoria, 10, que luego me acompañen en unos meses en la segunda temporada con Catarsis, Sufrir y Resurgir, el arte de transformar la tragedia en trascendencia, donde traeré herramientas filosóficas y psicológicas para que usted pueda ayudar a gestionar sus emociones de manera adecuada y que me acompañen después en la tercera temporada sobre liderazgo. Mientras va pasando todo esto de las temporadas, pues básicamente voy a estar todos los días de lunes a viernes haciendo los reels o los shorts de duración de 1 minuto con toda una cantidad de enseñanzas filosóficas para ustedes. Muchas gracias por acompañarme en esta primera temporada, mi fraternidad para todos ustedes, muchas felicidades y recuerden entonces este tema de la felicidad. El modelo es una vida significativa y la frase sea feliz, ame, agradezca, simplifique. Muchas felicidades, fraternal despedida para todos.